su interés por la historia. Sabemos que ha hecho trabajos magníficos sobre la historia, hemos visto sus publicaciones, sabemos de usted muy bien, pero quisiera preguntarle ¿por qué le interesó la historia y no otra cosa? Mire, yo pienso que la afición por conocer el pasado me viene en parte de mi madre, Carlota Peredo, que le gustaba mucho averiguar sobre la genealogía. Estaba ella, bueno, quiénes fueron nuestros antepasados. Claro. No tanto por tratar de conectarse con algún noble ni nada, simplemente por saber quiénes fueron, por qué somos así, por qué no somos de otra manera, de dónde vinieron, cómo vivían. Entonces ella hizo su árbol genealógico y alcanzó a abarcar mucha información. Y entonces ahí salían pues parientes de todo, como en todas las familias, ¿verdad? Buenos y malos, claro, feos y bonitos, pobres y ricos, sí, sí. pero todos eran parientes. Y eso fue algo que me llamó la atención. Entonces yo dije, pues sí, no es que todo sea lo que existe ahora, claro, sino que todo tiene raíz, tiene todo origen. Y yo quiero conocer eso también. Y luego, por otra parte, pues la ciudad de Morelia, en donde yo nací y crecí, en aquel tiempo, pues, sí, todavía en parte, pero en aquel tiempo mucho más, pues, todo Morelia, el centro de Morelia, era un museo, por así decirlo. Cada piedra tiene su historia. Entonces era algo que me llamaba la atención. Y sobre todo el tratar de relacionar también, algo que me llamaba la atención, los nombres de las calles. Bueno, ¿por qué le pusieron a mi calle Emiliano Zapata? Y la otra calle de la esquina de mi casa está en Emiliano Zapata y Morelos, Morelos Norte, en el Jardín del Carmen. Esa fue la casa en donde yo crecí, la casa donde yo nací. Es en el barrio de San José, en la calle Abraham González. Abraham González. Entonces, todos esos nombres. ¿Y por qué? Por otra parte, si me iba yo a otra parte de la ciudad de Morelia, allá me aparecía que Melchor Ocampo, Benito Juárez, en el sector Reforma, ¿no? Claro. Y si me iba para allá, me aparecía Hidalgo, Matamoros, Abasolo, Galeán, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, la misma ciudad enseña y provoca, ¿verdad? El interés por ver qué significa la ciudad en sí, los edificios, los nombres de las calles y sobre todo la conexión de algunos de esos nombres de las calles con hechos que pasaron ahí mismo. Claro. Porque entonces yo me comieron Hidalgo, no, pues es que aquí estuvo Hidalgo, Morelos, pues aquí nació Morelos, entonces todo eso me llamaba mucho la atención. Yo pienso que de ahí nació. Luego, por otra parte, mi padre, Luis, tenía una pequeña biblioteca, pero donde había libros de historia. Y me llamaba la atención, entre otros, desde luego, México a través de los siglos. Bueno, pasaron los años, di clases en el seminario de Morelia, clases de historia, de historia de México, de historia universal, de historia del pueblo hebreo, ¿verdad? Pero fue, pues, poco tiempo. Y luego me fui a la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Y ahí di clases de historia de la filosofía y de historia de México, de muchas. Porque cuando llegué yo, había una especie de boom de crecimiento de la universidad por el crecimiento de la misma población. Había 2 o 3 escuelas de nivel preparatorio cuando yo llegué, y cuando dejé Toluca a los 6 años o una cosa así, había como 20. Entonces, cuando yo llegué a dar clases en las preparatorias, pues comencé con 2, 3 clases. Al último ya no me daba abasto, porque se multiplicaban las escuelas preparatorias.
Y la única manera de salvarme de las escuelas preparatorias fue que me invitaron a la facultad de humanidades. Y ahí di clase tanto en filosofía como en historia. Y uno de ellos fue el que tiene que ver con la época, que es la que más he tratado de estudiar, que es la de la Ilustración. Pero la Ilustración en un sentido amplio, porque a veces entendemos nada más la Ilustración de los enciclopedistas, pero en realidad la Ilustración también se dio en el campo católico. Entonces, por ejemplo, pues ahí tenemos a un famoso filósofo nacido aquí en Zamora, Juan Benito Díaz de Gamarra, y tenemos toda la generación de jesuitas de aquel tiempo, Francisco Javier Clavijero, Diego José Abad, Francisco Javier Alegre, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo me interesó meterme a él tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista histórico. Y es en lo que más he venido trabajando, porque finalmente me encontré tratando de unir mis primeras experiencias de la niñez, de los próceres, cuyos nombres estaban en esas calles de Morelia y donde habían estudiado, donde habían estado. Entonces, ¿cuál fue la formación? ¿Qué es lo que pensaban? No nada más lo que hicieron, sino lo que pensaban. ¿Qué libros leían? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Leyó teatro Hidalgo Molina? Sí, también leía teatro. Pero entonces yo dije, vamos a verificar eso. Y me metí a fondo y encontré que no era cierto. Que no era cierto, que las lecturas de Hidalgo eran teológicas. Y que el autor principal, o la corriente ideológica principal, que le sirvió a Hidalgo y a muchos de los que eran clérigos y demás, para justificar desde el punto de vista moral la licitud, no únicamente la legitimidad, la licitud de la independencia, era Francisco Suárez. Qué interesante. Pero esto justamente pues viene a rectificar esta idea falsa de que Hidalgo se basó, por ejemplo, en el contrato social. No, aquí también, en esta tesis de Suárez, sí hay un contrato, pero el contrato es posterior a la sociabilidad natural del hombre. Pero por lo mismo se establece un contrato, porque el fin de la sociedad es el bien común. Entonces el gobernante se compromete a buscar el bien común. Y el pueblo se compromete a acatar al gobernante. Una opinión sobre digamos, la actividad de la Iglesia en la sociedad. Digamos, ¿con qué cumple la Iglesia en la sociedad? ¿Con qué no cumple? ¿Qué está haciendo la Iglesia realmente? ¿Cómo la ve usted? Ah, caray, pues eso sí está muy difícil. ¿Sí? Sí, porque yo como historiador pues me meto a un campo y esto pues sí ya es bastante vasto. Pero bueno, mire, lo que yo alcanzo a ver, lo que yo alcanzo a ver con muchas limitaciones y demás, ¿no? Mire, yo veo aquí, para poder entender esto, otra vez tenemos que partir de una perspectiva histórica. Irremediablemente, es mi deformación. Entonces yo pienso que la Iglesia en general, del mundo y en México obviamente, pues tuvo cambios muy importantes a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, estos cambios vinieron acompañados no únicamente de los decretos conciliares, que es en donde está realmente lo que hizo el concilio de manera clara, inobjetable. Ahí están los textos. Pero junto con eso fue todo un movimiento. Y muchas veces este movimiento preconciliar, conciliar y posconciliar, más allá de los textos, se fue en muchos casos mucho más allá de los textos. Incluso muchos de los que decían, es que el concilio dijo, pues el concilio no dijo, pero alguien le interpretaba así. Y es que ya se va a abrir, y es que va a haber esto y va a haber lo otro.
era cierto, los textos del concilio no decían muchas cosas. Como se dice vulgarmente, se tomó el rábano por las hojas. Ajá. Una parte de la teología de la liberación, que no toda, se vinculó demasiado con el marxismo, la lucha de clases. Es decir, la teología de la liberación se puede entender como una aplicación de la liberación que trajo Jesucristo, pero es una liberación ante todo del pecado, también de las injusticias y de todo lo demás, pero no por el método de la lucha de clases que implica el odio. Entonces, no pocos de los que seguían la teología de la liberación se vincularon tanto a esta cuestión que incidieron también en promover la lucha de clases con el consiguiente ingrediente del odio, lo cual es incompatible con la fe cristiana. El caso fue de que la Iglesia se ha retraído mucho de la pastoral social. Esto me lo han comentado algunos colegas de aquí mismo, que se dedican al cooperativismo, etcétera. Me dicen, oye, ¿por qué estamos viendo que la Iglesia tuvo mucha presencia y ahora dónde está? Esto en cuanto a pastoral social. Entonces, una de las cosas que te quería comentar, con todo y de que las encíclicas de San Juan Pablo II y demás pues, insisten mucho en todas estas cuestiones de la pastoral social, pero el caso es que aquí en México, por lo menos, posiblemente en otras latitudes también, sí se dio un cierto retraimiento de la presencia de la Iglesia en ciertos campos de pastoral social. Entonces, esto da una idea de que ha habido un desinterés y un descuido, ¿verdad?, en la pastoral de la religiosidad popular. Y que esto ha venido pues coadyuvando a la descristianización. Claro. Porque mucha gente que no quiere ir a misa o no puede ir a misa porque no hay tantos templos, no hay tantas misas. Y las únicas maneras de relacionarse con el mensaje evangélico era a través de las devociones populares. Entonces ahí tenemos un cierto problema, ¿verdad?, de que a mi modo de ver, ¿verdad?, se está dando este proceso de descristianización también en parte porque no se ha aprovechado, sino que se ha casi puesto a un lado todo lo que significa la religiosidad popular. Pues, ¿qué más? Sí. Entonces, ¿qué más le puedo decir? A ver, otro aspecto. Entonces, el asunto es que en su generación yo creo que los niños tenían menos provocaciones de mirar hacia, ¿cómo se llama esa calle? Emiliano Zapata, y pensar quiénes eran y por qué se llamaba la... Es un interés muy profundo, ¿no? Sí, ¿por qué le pusieron el nombre a esta calle? Estamos en un momento histórico muy distinto donde los niños, yo lo he visto, nos vemos ahí, te vas por García Obeso y dice, por donde está tal tienda, ¿no? Sus referentes hoy son las tiendas. Claro. Sus referentes son los símbolos del comercio, ¿no? En aquel entonces uno se preguntaba con menos espectaculares, con menos luminosos, exactamente, ¿no? En muchas calles lo único Sí. que había para leer era el nombre de la calle. Era el nombre de la calle. Era lo único, ¿no?, que había, porque no había comercio, eran las casas, claro, y los comercios estaban en el centro. Entonces, en las esquinas de los barrios nada más. Claro, entonces ese mundo urbano nuevo, porque pues tiene pocos años, de una cantidad de publicidad, de una cantidad de distractores visuales, le han restado valor a los personajes que hicieron algo por la patria en las nuevas generaciones. ¿Usted cree eso?
Pues sí, yo pienso en parte, pero por otro lado también las mismas los grandes héroes y las grandes figuras como que se han desgastado. Ajá. No. ¿A qué se debe? Pues sí, me lo he preguntado, pues de que se han hecho una especie de retratos estereotipados, ¿no? Y justamente pues no se les ve alguna proyección para el momento actual. Eso por un lado, ¿no? Por otro, yo pienso que en general, pues como que se ha restado el interés por la verdad histórica. Entonces, Yo le pregunté a don Luis un día, fíjese, le dije, ¿a qué escritor admira usted? Dice a Juan Rulfo, que además fue mi amigo. ¿Por qué? sí, Dice, pues porque nos habla a todos. así es. Y don Luis, yo creo que estaba hablando de sí mismo. Arreola era O otro Arreola, de sus claro. amigos y también Sí, de sí. los grandes escritores. Sí, sí. Sí. Entonces, a lo mejor ese trabajo de los investigadores pudiera llegar a las bases, como usted dice, siendo muy sencillo. ¿Cómo ve usted? ¿O de No, qué manera, mira, digamos? yo pienso que lo que pasa con el oficio de Ajá. historiador es que los historiadores teníamos que tomar más clases de literatura. no para inventar la historia, Para escribir lo que ya para está. escribirla Sí. con todo nuestro bagaje, pero lo que sucede es que se da mucha información en la formación del historiador y por ahí en algunos lugares sí dice, ay, es que necesitamos algún taller de redacción. No, pues el taller de redacción No. es leer a los clásicos, es leer, Claro. como decía uno de mis profesores en el seminario, don Juan Navarro, obispo que luego fue de Ciudad Altamirano. Decía él, no lean buenos libros, porque la vida no les va a alcanzar. Únicamente lean los mejores. Únicamente lean los mejores. Entonces, Una pregunta que me surge aquí de este mismo tema. ¿Cómo yo creo que es muy necesario que la gente sepa su historia y entonces valore su historia y sepa de sí mismo, del pueblo mismo? Es decir, usted, don Carlos, ¿qué recomendaría, no sé si a las instituciones o a quién, pero alguien que diga, vamos a hacer un programa importante para que la gente valore, revalore, quiera su historia? Usted tiene la batuta, ¿qué haría? pues ya me dejó tarea. Es decir, ahí sí lo que se necesita es no precisamente que el historiador haga todo, porque tampoco se nos da. Es decir, el que es bueno para difundir no es bueno para investigar. A veces sí, como el caso de Luis González, pues era bueno para investigar y bueno para difundir, pero la mayor parte de los mortales, pues, ¿verdad? No somos moneditas de oro. Entonces necesitamos estos intermediarios culturales. Es decir, se necesita que haya los buenos investigadores, pero también gente que los lea, no precisamente de las bases, pero que sepan lo que se ha hecho de la historia en las buenas investigaciones y de alguna manera lo traduzcan culturalmente para su mayor difusión. ¿La televisión cree que es un vehículo? Sí, pero lo que yo insisto es que se necesita la formación de estos intermediarios culturales. Es decir, que no son los historiadores de carrera, Exactamente. o que pudieran ser algunos historiadores de carrera, pero que se aboquen más, ¿verdad?, a la divulgación del conocimiento histórico. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Carlos. Pues Neftalí, pues, gracias por su venida. Podemos platicar. Ya pudimos platicar un ratito. Sí, Muchas cosas gracias.